Ya no confíes en mí, Ryan. Su voz era dulce, casi frágil, pero me atravesó con más fuerza que cualquier cuchillo. La mujer que estaba frente a mí era mi esposa, la misma mujer con la que había construido una vida y compartido sueños. Y, sin embargo, en ese momento, no estaba seguro de si la conocía siquiera. Horas antes, un chico descalzo al que nunca había visto había corrido hacia mi puerta, gritando palabras que aún resonaban en mi cabeza. No conduzcas a tu esposa, corta los frenos. Al principio me reí porque ¿cómo podía ser cierto algo tan descabellado? Pero cuando las pruebas empezaron a alinearse, pequeños detalles casi invisibles que había ignorado. Sentí una opresión en el pecho con un miedo inexplicable. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. La línea entre la verdad y la mentira se difuminaba con cada respiración. Si lo que decía ese chico era real, no solo estaba en peligro. Mi vida ya pendía de un hilo. Quédense conmigo porque lo que descubrí después no solo destruyó mi matrimonio. Cambió todo lo que creía saber sobre la lealtad, la traición y la persona que dormía a mi lado. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de los altos ventanales de la finca de Maple Ridge, rozando el césped bien cuidado con un suave resplandor dorado. Ryan Mercer, un millonario hecho a sí mismo, conocido tanto por su agudo instinto para los negocios como por su pasión por los coches de lujo, estaba en la gran cocina tomando un café. Hoy, su chofer no estaba. Eso le venía de maravilla a Ryan. Echaba de menos la rara sensación de estar él mismo al volante. Entró en el garaje. Sus lustrados zapatos de vestir repiqueteaban contra el impecable suelo de hormigón. Su último orgullo, un Aston Martin azul marino, relucía bajo las tenues luces del garaje, con cada curva y detalle cromado impecables. El rico aroma a cuero pulido emanaba de la puerta abierta. Sonrió levemente al sentarse en el asiento del conductor, se ajustó la corbata y metió la llave en el contacto. El motor ronroneó, suave y seguro. Todo en la mañana parecía tranquilo, normal. Entonces sucedió. Una voz aguda y desesperada rompió el silencio. No conduzcas. Ryan se quedó paralizado. El sonido se escuchó de nuevo, más cerca, más agudo, con un tono de miedo tan intenso que le provocó un escalofrío. No conduzcas. Tu esposa ha cortado los frenos. Sobresaltado, Ryan se giró hacia la fuente. Justo afuera de la puerta abierta del garaje, un niño de no más de 12 años corría hacia él, descalzo, con el cabello alborotado, la ropa rota y suelta sobre su delgado cuerpo. Su rostro era pálido, con los ojos abiertos y llenos de urgencia. Antes de que Ryan pudiera reaccionar, Miles, el jefe de seguridad de la urbanización, ya estaba entrando. «Oye, fuera de la propiedad», gritó Miles, interceptando al chico en la puerta. El chico forcejeó para soltarse, y su voz se elevó hasta convertirse en un grito frenético. «Te lo digo, tu esposa paró los frenos. Anoche la vi», los dedos de Ryan apretados sobre el volante. Por un instante, el garaje se sintió en un silencio natural, las palabras flotando en el aire como una nube oscura. Quiso reírse. Era ridículo. Sabrina, su esposa desde hacía 8 años, la mujer elegante y serena que gestionaba su agenda social y nunca se perdía una gala benéfica. Pero había algo en el tono del chico. No era una súplica. No buscaba compasión. Era una súplica para que creyera. Sabrina apareció en el balcón por encima de su bata de seda, ondeando ligeramente con la brisa matutina. «¿Qué pasa ahí abajo?», preguntó, con voz aguda pero controlada, con el teléfono aún en la mano. El rostro del chico se contrajo al ver su miedo y algo parecido al odio brillando en sus ojos. Dio un pequeño paso. Retrocedió como si de repente se hubiera dado cuenta de que se había expuesto. Miles agarró el brazo del chico. «Solo un intruso, señora», dijo, ya dispuesto a arrastrarlo. «Suéltelo», empezó a decir Ryan. Pero el chico giró la cabeza para gritar una última vez. «Si conduce ese coche, se arrepentirá».
Esas palabras se grabaron en la mente de Ryan, incluso mientras arrastraban al chico por el camino de entrada hasta perderlo de vista. Sabrina bajó los escalones de la entrada momentos después. Su expresión se transformó en una preocupación perfecta. ¿Qué era eso de nada?, dijo Ryan con calma, bajando del coche. Solo un chico buscando problemas. Su mano le rozó el hombro. Ignóralo. Ya sabes cómo estos chicos de la calle siempre inventan historias por dinero. Ryan asintió, pero por dentro la inquietud se aferraba a él como una sombra. Volvió a deslizarse al asiento del conductor, pero mientras se alejó de la finca, agarrando el volante con más fuerza de lo habitual. El camino se extendía abierto y liso, pero su mente estaba en otra parte, en el rostro pálido de un niño y el temblor en su voz. ¿Cómo podía un desconocido inventar algo tan específico? 3 semanas atrás, Sabrina había cancelado un viaje de fin de semana con él en el último minuto, alegando que se sentía mal. 2 noches después, la encontró sola en el garaje, revisando cajas que, según ella, eran para donaciones. Y apenas unos días atrás, lo despertó un leve sonido metálico abajo, en mitad de la noche. Ella le había dicho que era la lavadora. No la había cuestionado hasta entonces. Un semáforo en rojo lo detuvo en una intersección. El pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Era esto real? ¿Era ella? No. Era una locura. Y, sin embargo, cuando el semáforo se puso en verde, Ryan giró bruscamente, no hacia su oficina, sino hacia las afueras de Brookhaven. 20 minutos después, se detuvo frente al taller de Bennett, el modesto taller regentado por su viejo amigo, Miles Bennett. Ryan no se molestó en palabras amables. Necesito que revises mis frenos ahora y no le digas a nadie que estuve aquí. Miles frunció el ceño, pero asintió, indicándole a Ryan que entrara. Levantaron el coche, con el tintineo de las herramientas de fondo mientras Miles examinaba los bajos con una linterna. Ryan estaba cerca, con los brazos cruzados, el corazón latiéndole con más fuerza a cada segundo que pasaba. Entonces Miles se detuvo. Lentamente, extendió la mano y señaló un cable. Ryan, esto está mal. Muy mal. Ryan se acercó, con un nudo en el estómago. Estos conductos de freno no se desgastaban. Los habían cortado a mano. Por un momento, Ryan se quedó sin aliento. Si hubieras salido a la autopista y hubieras tenido que frenar rápido, no lo habrías logrado, añadió Miles en voz baja. El chico no mentía. Y si decía la verdad sobre esto, ¿qué más decía sobre Ryan? Salió del taller con el coche reparado, pero con la mente acelerada. Solo tenía una idea: encontrar a ese chico. Le llevó horas buscarlo por calles laterales, callejones y manzanas deterioradas donde los niños a veces se acurrucaban para darse calor antes de encontrarlo. Allí estaba, sentado en la acera frente a una tienda cerrada, con las rodillas pegadas al pecho, la cabeza levantada de golpe al ver el coche de Ryan, y empezó a levantarse, listo para salir corriendo. «Espera», gritó Ryan, saliendo con las manos abiertas. «No estoy aquí para hacerte daño», dudó el chico. «Solo quiero hablar de lo que me dijiste esta mañana». Ryan pronto descubriría que su nombre era Ellie Parker. Y su historia estaba a punto de desvelar todo lo que Ryan creía saber sobre su vida, su matrimonio y la mujer que lo esperaba en Maple Ridge Estate. Si estuvieras en la posición de Ryan, ¿creerías la advertencia de un desconocido? ¿Y crees que Ellie se estaba arriesgando más de lo que Ryan creía cuando decidió hablar? Ryan y Ellie estaban sentados en la esquina trasera de un pequeño restaurante que olía ligeramente a tocino y café fuerte. Una camarera les dejó 2 refrescos y un plato de patatas fritas sin hacer preguntas. Ellie no tocó su bebida al principio. Sus ojos iban de Ryan a la ventana como si calculara la salida más rápida. «¿Por qué me advertiste?», preguntó Ryan en voz baja, inclinándose hacia adelante. La mirada de Ellie se posó en la mesa. «Porque ya lo había visto antes», murmuró. «La noche que la vi, tenía la misma mirada, las mismas herramientas,
la misma forma en que murieron mis padres. Ryan se quedó paralizado. Tus padres, Ellie, respiraron hondo, como si le rasparan los pulmones. Yo tenía 9 años. Vivíamos en una casita cerca de la autopista. Mi padre arreglaba coches en la entrada de nuestra casa. Un día, se peleó con un tipo, un cliente. Una semana después, se nos rompieron los frenos del coche a mitad de una carretera empinada. Volcamos. Desperté en el hospital. No. Se le quebró la voz, pero sus ojos permanecieron secos. Así que cuando la vi, a tu esposa ahí fuera con una llave inglesa, mirando por encima del hombro como si estuviera haciendo algo que no quería que nadie viera, supe exactamente lo que estaba haciendo. Ryan apretó su vaso con más fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todo su ser quería rechazarlo. Pero la imagen de Sabrina de pie en ese balcón esa mañana, actuando como si el chico fuera un desconocido cuando ella debía saber exactamente por qué estaba allí, le revolvió el estómago. ¿Qué la oíste decir exactamente esa noche?, preguntó Ryan. Ellie dudó. Estaba al teléfono. No pude oírlo todo, pero capté, mañana se acaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Ryan. Comieron en silencio un momento, aunque Ryan apenas probó las patatas fritas que había pedido. Su mente daba vueltas, reconstruyendo momentos en los que había ignorado llamadas nocturnas. Ella salió a hacer recados inexplicables, como a veces lo observaba cuando creía que no lo veía. Ellie finalmente volvió a hablar. Si no me crees, lo entiendo. Nadie me creyó. Lo de mis padres tampoco. Yo te creo, dijo Ryan con voz firme. Había echado el freno. Tenías razón. Ellie levantó la cabeza bruscamente, con un destello de sorpresa en los ojos. Pero ahora, continuó Ryan, eres parte de esto, y si descubre que me advertiste, he estado solo. Desde los 10 años. Ellie interrumpió un rastro de desafío en su tono. Puedo cuidarme solo. No, dijo Ryan bruscamente. No. Con alguien como ella. No. ¿Entiendes de lo que es capaz? Esa noche, Ryan no se fue a casa inmediatamente. Aparcó en el mirador de Cedar Hill, observando el brillo de las luces de la ciudad. Su mente repasó cada palabra que Ellie había dicho. Proteger al chico ya no era una elección, era una obligación. Le envió un mensaje de texto a un viejo amigo, Grant Whitman, quien dirigía una red de casas de acogida para jóvenes en atentado. A la mañana siguiente, un plan estaba en marcha. Ryan encontró a Ellie cerca de un edificio abandonado donde había estado durmiendo. «Vienes conmigo», dijo Ryan. Ellie parecía cauteloso. ¿A dónde ir? Donde no pueda encontrarte. Comidas calientes, ropa limpia y una cama. Gente que te cuide. No me estás dejando. Ahí estás. La voz de Ellie transmitía sospecha. Ryan apretó la mandíbula. Me salvaste la vida. No voy a alejarme de la tuya. Cruzaron la ciudad en coche hasta una modesta casa de 2 plantas con un columpio en el porche y un jardín con bicicletas para niños. Una mujer de rostro amable los saludó, presentándose como la señora Carter. Aquí estás a salvo, le dijo a Ellie, con una sonrisa cálida, pero sin lástima. Ryan se fue a regañadientes, pero saber que Ellie estaría fuera de su alcance le dio una sombría sensación de alivio. Ese alivio se evaporó en cuanto regresó a la finca de Maple Ridge. Sabrina estaba en la sala, hojeando una revista de viajes de lujo, con una copa de vino en la mano. «Has estado fuera todo el día», dijo sin levantar la vista. «¿Tenías cosas que hacer, Ryan?», respondió su voz cuidadosamente neutral. Ella levantó la vista, fría y evaluadora. «Y el coche funcionaba bien. Perfecto». Mintió. Durante los 2 días siguientes, Ryan revisó las grabaciones de seguridad de la finca de la noche que Ellie mencionó. Se le aceleró el pulso cuando vio una figura borrosa en el garaje a las 11:47 de la noche agachada cerca de las ruedas traseras con una caja de herramientas.
Incluso con la poca luz, reconoció la inclinación de sus hombros, la forma en que se peinaba el cabello hacia atrás. La prueba era cierta. Allí, esa noche, entró en la sala con su portátil bajo el brazo. Sabrina estaba tumbada en el sofá, revisando su teléfono. «Tenemos que hablar», dijo. Ella no levantó la vista. «¿De qué?» «De la noche que cortaste los frenos de mi coche». Levantó la cabeza de golpe, con el rostro momentáneamente en blanco antes de sonreír. «Es absurdo. ¿Dónde demonios?» Dejó el portátil sobre la mesa de centro y le dio al play. La grabación empezó a rodar. Su expresión cambió primero a irritación, luego a algo más frío. «No tienes ni idea de lo que estaba en juego», dijo finalmente, en voz baja. «Entonces dime», la desafió Ryan. «¿Planeabas dejarme?» Lo veía. Las reuniones, las noches sin dormir. No iba a dejarme sin nada. Así que pensaste que matarme era mejor. La voz de Ryan era casi un susurro, pero entrañaba más peligro que si hubiera gritado. Su silencio fue respuesta suficiente. El enfrentamiento terminó con una sola llamada telefónica de Ryan. Al anochecer, 2 policías estaban en el vestíbulo. Sabrina fue escoltada afuera, con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación. Horas después, Ryan llamó a la puerta de la casa de los Carter. Ellie abrió con cautela. «Se acabó», dijo Ryan. «No vendrá a por ninguno de nosotros». Ellie no sonrió, pero relajó los hombros. «Entonces, ¿sigues aquí?» Ryan lo miró a los ojos. «No me voy a ninguna parte. Si alguien en quien confiabas resultara estar conspirando contra ti, ¿lo confrontarías directamente o primero reunirías pruebas en secreto?» Por primera vez en días, Ryan despertó sin ese nudo constante de temor en el pecho. La finca Maple Ridge se sentía diferente ahora, más tranquila. Sí, pero el silencio ya no era sofocante. Era limpio y abierto, como una habitación cuyas ventanas por fin se habían abierto de par en par tras años de aire viciado. Sabrina se había ido, enfrentándose a cargos que le impedirían volver a acercarse a él. Pero Ryan sabía que ya no se trataba solo de su propia seguridad. Se vistió, se saltó el desayuno y condujo directo a casa de los Carter. La señora Carter lo recibió en la puerta con una sonrisa. Pero había algo en sus ojos que lo hizo detenerse. «El interior de Ellie», dijo en voz baja. Ryan lo encontró sentado con las piernas cruzadas a la sombra de un viejo roble, con un bloc de dibujo sobre las rodillas. Las líneas del papel eran nítidas, deliberadas, el contorno del horizonte de una ciudad, igual al que se veía desde el mirador de Cedar Hill. «Dibuja tú», dijo Ryan, genuinamente sorprendido. Ellie se encogió de hombros. «Me mantiene ocupada. Me ayuda a no pensar en otras cosas». Ryan se sentó frente a él en el césped. «He estado pensando», dijo. «Has tenido que sobrevivir sola durante tanto tiempo que confiar en alguien. Probablemente parezca imposible. Pero quiero que sepas que ya no tienes que hacer esto sola». El lápiz de Ellie flotaba en el aire. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero ayudarte a hacer algo más que solo sobrevivir. Quiero que vivas la clase de arte de la escuela. Es un futuro real. Lo que sea que quieras, te ayudaré a hacerlo realidad». Ellie lo estudió durante un largo rato como si intentara descubrir la mentira. «¿Por qué? No me debes nada». La voz de Ryan era firme. «Porque tú tampoco me debías nada, pero aún así hablaste. Incluso cuando podría haberte costado todo. Esa clase de valentía merece más que un simple gracias». Por primera vez, la expresión cautelosa de Ellie se transformó en algo tenue pero real, un destello de esperanza. Las siguientes semanas transcurrieron rápidamente. Ryan creó un fondo fiduciario a nombre de Ellie, lo matriculó en una escuela local y encontró un profesor de arte que aceptó ser su mentor. Al principio,
Eli se resistía a la rutina de faltar a clases, encerrándose en sí mismo. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a llegar temprano a las clases de arte, llevando cuadernos de dibujo a todas partes, incluso haciendo un par de amigos. Una tarde, Ryan pasó por la escuela a recogerlo. Eli salió corriendo, agitando un papel doblado. «Van a poner mi dibujo en la exposición de arte estudiantil el mes que viene», dijo, con la voz llena de emoción, antes de reprimirse y añadir, «o sea, no es para tanto». Ryan sonrió. «Es para tanto». Esa noche, estaban uno al lado del otro en el mirador de Cedar Hill, con la ciudad extendiéndose a sus pies, brillando bajo el cielo oscuro. Ryan recordó el día que se conocieron y lo fácil que podría haber despedido a ese chico descalzo en su puerta. Si lo hubiera hecho, esta vista ni siquiera existiría para él ahora mismo. ¿Alguna vez has pensado en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Ryan en voz baja. Eli asintió. Siempre. Yo también, admitió Ryan. ¿Pero sabes lo que he aprendido? A veces, las personas que menos esperamos terminan siendo las que lo cambian todo. Eli no respondió, pero la mirada que le dirigió a Ryan fue más que suficiente. La primavera dio paso al verano y la finca dejó de parecer un frío museo. Ryan abrió las puertas con más frecuencia, organizando pequeñas reuniones con amigos e incluso invitando a los Carter a barbacoas. Al principio, Eli se quedaba atrás dibujando en silencio desde el porche, pero con el tiempo se unió a jugar al fútbol con los niños del vecindario, riendo de una forma que Ryan nunca antes había oído. La pieza final del rompecabezas llegó una tarde, cuando Ryan encontró un pequeño sobre escondido debajo de la puerta de su oficina. Dentro había una sola hoja de papel con un dibujo a lápiz, un hombre de traje de pie junto a un niño con el pelo revuelto. Detrás de ellos había un coche intacto y a salvo. Ryan miró la firma en el EP de la esquina. Conservó ese dibujo enmarcado en su escritorio desde ese día. Y aunque la vida de Ryan había dado un giro, nunca podría haber predicho que sabía que no cambiaría nada. Porque de la traición y el peligro surgió algo excepcional. Un vínculo forjado no por la sangre, sino por la confianza entregada libremente. Eli había ganado un futuro. Ryan había recibido un recordatorio de que a veces lo más valioso que una persona puede darte no es su dinero, su poder ni siquiera su tiempo, sino su voz cuando más la necesitas. Si lo piensas, todos tenemos momentos en los que elegimos si alzar la voz o callar. Para Ryan, esa voz provenía de alguien que la sociedad había decidido que no importaba. Pero al final, esa voz importaba más que cualquier otra cosa. Así que tal vez la verdadera pregunta no sea si alzarías la voz, sino si escucharías cuando alguien más lo hiciera. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Ryan, ¿habrías confiado en Eli desde el principio o habrías dudado de él? ¿Y desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Comenta 99.999 si crees que este final valió la pena. Y no olvides compartir esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades.